Solo conmigo. Tu alabanza sube al trono de tu Dios. Es depositado en el incienso de la adoración y se mezcla con la alabanza de los ángeles y se pasea en medio de los 24 ancianos. Y las manos del Altísimo se moverán en tu favor. Un relámpago del trono te proclama vencedor. Y tú vas a correr a los brazos de Jesús. El trono se mueve al tu adorar. El adorador puede historias cambiar. Espero de gloria, papel de misterio. Escribe mi historia que eres vencedor. Relatan mis voces, hace el mundo parar. Un adorador que comienza a adorar. Y cuando él llega al trono de Dios, tiembla el infierno, huye el mal. Y la situación tiene que cambiar. Cuanto más tú adoras a tu Dios, más victoria tú puedes escribir. Un adorador es un escritor de gloria. El que adora tiene un libro para escribir. Y las manos del Altísimo se moverán en tu favor. Un relámpago del trono te proclama vencedor. Y tú vas a correr a los brazos de Jesús. El trono se mueve al tu adorar. El adorador puede historias cambiar. Espero de gloria, papel de misterio. Escribe mi historia que eres vencedor. Relámpago y voces hace el mundo parar. Un adorador que comienza a adorar. Y cuando él llega al trono de Dios, tiembla el infierno, huye el mal. Y la situación tiene que cambiar. Ahora, en medio del llanto, en medio de luchas y el dolor. Ahora, al perderlo todo delante del falso, del engañador. Ahora, en medio de pruebas, de lágrimas, de falta de perdón, un adorador levanta sus manos y alaba a Dios. El trono se mueve al tu adorar. El adorador puede historias cambiar. Espero de gloria, papel de misterio. Escribe la historia que eres vencedor. Relámpago y voces hace el mundo parar. Un adorador que comienza a adorar. Y cuando él llega al trono de Dios, tiembla el infierno, huye el mal. Y la situación tiene que cambiar. Un adorador mueve la mano de Dios. Mueve la mano de Dios. Un adorador mueve la mano de Dios. Mueve la mano de Un adorador mueve la mano de Dios. Bendito sea, Señor, que nos podemos encontrar una mañana más gracias a tu bendición, gracias a que nos permitiste despertar un día más, estar una oportunidad más para poder darte gracias, para poder caminar en tus sendas, para poder regresar a las sendas antiguas, que no son sendas viejas, sino que son las verdaderas. No podemos inventar nada nuevo de cómo adorar al Señor. Está todo en la Biblia. Lo que tenemos que hacer es regresar a la Biblia
y no alejarnos cada vez más de lo que es bíblico para interponer libros de moda. Bendito sea, Señor. Gracias por tu maravillosa bondad, por tu amor, por tu misericordia. Señor, estamos orando porque este huracán que está viniendo sobre las islas en el centro de América y para Florida, para que seas tú, Señor, cuidando a tus hijos, Señor. Bendito eres tú, Señor. Te pedimos por la iglesia que están caminando en todos estos lugares, para que seas tú poniendo tu mano de protección. También, Señor, tengo un resfrío muy grande. Te pedimos por todos los jóvenes que estaban en el plan que había hecho presidente Obama y que presidente Trump sacó, y que después de haber cobrado más de 500, 600 dólares por cada uno por aplicación, por 800,000 que aplicaron en su momento, los exponen a exportación, y para nosotros es un tema que debemos orar, porque si nosotros nos decimos cristianos, si leemos, si usted me está acompañando y lee Isaías, Jeremías, Ezequiel, verá que la mano de Dios venía con furor sobre el pueblo de Israel, llevándolos al exterminio prácticamente, porque trataban mal al extranjero. Así que si nosotros no leemos la Biblia y nos decimos cristianos, pero después en el Congreso hacemos otra cosa, realmente Dios pondrá su mano muy fuerte, pondrá su mano. Y eso no es una amenaza, eso es lo que Dios hizo siempre. Dice, hay de aquellos que dictan leyes en contra del pobre y del inmigrante, dice el Señor, en los ayes de Dios. Hay de aquellos. Entonces pueden levantar banderas los políticos que son muy cristianos, pero cuando levantan política contra los menores, contra los pobres, contra las viudas, Dios es el que levanta la bandera en favor de ellos. Y dice, aunque ustedes se suban a los caballos veloces de Egipto, y aunque tengan todo el poder económico, yo los avergonzaré de cualquier manera, porque yo soy Jehová. Y si no leen la Biblia, puede ser que se crean que están haciendo más santo que los santos. Pero la Biblia es bien clara. Si nosotros no regresamos a las sendas antiguas, realmente no habrá manera de que Dios extienda su favor sobre el pueblo. Nosotros como iglesia debemos volver simplemente a lo que dice la palabra. Simplemente lo que dice la palabra de Dios. Estamos transitando esta hermosísima palabra de Dios, como lo hacemos cada mañana. Estamos en el capítulo 35 de Ezequiel. Yo les invito a que se queden y que compartan esta palabra con nosotros, que realmente nos gozamos escuchando su hermosa palabra. Capítulo 35. El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, vuélvete hacia la montaña de Seir y profetiza contra ella. Adviértele que así dice el Señor omnipotente: aquí estoy contra ti, montaña de Seir. Contra ti extenderé mi mano y te convertiré en un desierto desolado. Tus ciudades quedarán en ruinas y tú serás una desolación. Entonces sabrán que yo soy el Señor. En el día del castigo final de los israelitas, en el tiempo de su calamidad, tú les hiciste la guerra y has mantenido contra ellos una enemistad proverbial. Por lo tanto, tan cierto como que yo vivo, que te anegaré en sangre, y la sangre te perseguirá. Lo afirma el Señor omnipotente. Eres culpable de muerte, y la muerte no te dará tregua. Haré de la montaña de Seir un desierto desolado, y exterminaré a todo el que pase o venga por allí. Llenaré de víctimas tus montes. Los que han muerto a filo de espada cubrirán tus colinas, tus valles y los cauces de tus ríos. Para siempre te convertiré en una desolación. Tus ciudades quedarán deshabitadas. Entonces sabrás que yo soy el Señor. Porque tú has dicho, a pesar de que el Señor viva allí, las dos naciones y los dos territorios serán míos, y yo seré su dueño.
Por eso, tan cierto como que yo vivo, que haré contigo conforme al furor y celo con que tú actuaste en tu odio contra ellos, lo afirma el Señor, y cuando yo te castigue me haré conocer entre ellos. Entonces sabrás que yo, el Señor, he oído todas las injurias que has proferido contra las montañas de Israel. Tú dijiste desafiante, están devastados, ahora sí me los puedo devorar. Me has desafiado con arrogancia e insolencia, y te he escuchado. Así dice el Señor Omnipotente, para alegría de toda la tierra, yo los voy a destruir. Así como se alegraron cuando quedó devastada la herencia del pueblo de Israel, también yo me alegraré de ti. Tú, montaña de Seir, y todo el territorio de Edom quedarán desolados. Así sabrán que yo soy el Señor. Capítulo 36. Tú, hijo de hombre, profetiza contra los montes de Israel y diles: montes de Israel, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Omnipotente: el enemigo se ha burlado de ustedes diciendo: las antiguas colinas ya son nuestras. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente: a ustedes los han asolado y arrasado por todas partes, se han convertido en posesión del resto de las naciones y además han sido objeto de burla y de insultos por parte de la gente. Por eso, montes de Israel, escuchen la palabra del Señor Omnipotente. Así habla el Señor Omnipotente a los montes y a las colinas, a los torrentes y a los valles, a las ruinas desoladas y a los pueblos deshabitados, saqueados y escarnecidos por los pueblos vecinos. Esto dice el Señor Omnipotente: en el ardor de mi celo me he pronunciado contra el resto de las naciones y contra todo Edom, porque con mucha alegría y profundo desprecio se han apoderado de mi tierra para destruirla y saquearla. Por eso profetiza contra Israel y adviérteles a los montes y a las colinas, a los torrentes y a los valles, que así dice el Señor Omnipotente: en mi celo y en mi furor he hablado, porque ustedes han sufrido el oprobio de las naciones. Por eso, así dice el Señor Omnipotente: juro con la mano en alto que las naciones vecinas también sufrirán su propia deshonra. Ustedes, en cambio, montes de Israel, echarán ramas y producirán frutos para mi pueblo Israel, porque ya está por regresar. Yo estoy preocupado por ustedes y los voy a proteger. Ustedes, los montes, volverán a ser sembrados y cultivados, y multiplicaré al pueblo de Israel. Las ciudades serán repobladas y reconstruidas las ruinas. Sobre ustedes multiplicaré a los hombres y animales, y ellos serán fecundos y numerosos. Los poblaré como en tiempos pasados, y los haré prosperar más que antes. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Haré que mi pueblo Israel transite por el territorio de ustedes. Él te poseerá, y tú serás parte de su herencia, y ya nunca más los privarás de sus hijos. Así dice el Señor Omnipotente: por cuanto te han dicho que tú devoras a los hombres y dejas sin hijos a tu propio pueblo, el Señor Omnipotente afirma: ya no devorarás más hombres, ni dejarás sin hijos a tu pueblo. Nunca más te haré oír el ultraje de las naciones. No tendrás que volver a soportar los insultos de los pueblos, ni serás causa de tropiezo para tu nación. Lo afirma el Señor Omnipotente. El Señor me dirigió otra vez la palabra: hijo de hombre, cuando los israelitas habitaban en su propia tierra, ellos mismos la contaminaron con su conducta y sus acciones. Su conducta ante mí era semejante a la impureza de una mujer en sus días de menstruación. Por eso, por haber derramado tanta sangre sobre la tierra y por haberla contaminado con sus ídolos, desaté mi furor contra ellos. Los dispersé entre las naciones y quedaron esparcidos entre diversos pueblos. Los juzgué según su conducta y sus acciones. Pero al llegar a las distintas naciones, ellos profanaban mi santo nombre, pues se decía de ellos: son el pueblo del Señor, pero han tenido que abandonar su tierra.
Así que tuve que defender mi santo nombre, el cual los israelitas profanaban entre las naciones por donde iban. Por eso adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor Omnipotente: voy a actuar, pero no por ustedes, sino por causa de mi santo nombre, que ustedes han profanado entre las naciones por donde han ido. Daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor. Lo afirma el Señor Omnipotente. Los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los libraré de todas sus impurezas, haré que tengan trigo en abundancia y no permitiré que sufran hambre. Multiplicaré el fruto de los árboles y las cosechas del campo para que no sufran más entre las naciones el oprobio de pasar hambre. Así se acordarán ustedes de su mala conducta y de sus acciones perversas, y sentirán vergüenza por sus propias iniquidades y prácticas detestables. Y quiero que sepan que esto no lo hago por consideración a ustedes, lo afirma el Señor. Oh pueblo de Israel, sientan vergüenza y confusión por su conducta. Así dice el Señor Omnipotente: el día que yo los purifique de todas sus iniquidades, poblaré las ciudades y reconstruiré las ruinas. Se cultivará la tierra desolada y ya no estará desierta a la vista de cuantos pasan por ella. Entonces se dirá: esta tierra que antes yacía desolada es ahora un jardín de Edén. Las ciudades que antes estaban en ruinas, desoladas y destruidas, están ahora habitadas y fortalecidas. Entonces las naciones que quedaron a su alrededor sabrán que yo, el Señor, reconstruí lo que estaba derribado y replanté lo que había quedado como desierto. Yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Así dice el Señor Omnipotente: todavía he de concederle al pueblo de Israel que me suplique aumentar el número de sus hombres hasta que sean como un rebaño. Entonces las ciudades desoladas se llenarán de mucha gente. Serán como las ovejas que durante las fiestas solemnes se llevan a Jerusalén para los sacrificios. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Capítulo 37. La mano del Señor vino sobre mí, y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos, y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté: Señor Omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé, y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra, y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones, y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile: esto ordena el Señor Omnipotente, ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel.
Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente: pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas, y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Lo afirma el Señor. El Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, toma una vara y escribe sobre ella, para Judá y sus aliados los israelitas. Luego toma otra vara y escribe, para José, vara de Efraín, y todos sus aliados los israelitas. Júntalas la una con la otra, de modo que formen una sola vara en tu mano. Cuando la gente de tu pueblo te pregunte: ¿qué significa todo esto?, tú les responderás que así dice el Señor Omnipotente: voy a tomar la vara de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel que están unidas a él, y la uniré a la vara de Judá. Así haré con ellos una sola vara, y en mi mano serán una sola. Sostén en tu mano las varas sobre las cuales has escrito, de modo que ellos las vean, y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente: tomaré a los israelitas de entre las naciones por donde han andado, y de todas partes los reuniré, y los haré regresar a su propia tierra. Y en esta tierra, en los montes de Israel, haré de ellos una sola nación. Todos estarán bajo un solo rey, y nunca más serán dos naciones, ni estarán divididos en dos reinos. Ya no se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus iniquidades, ni actos abominables. Yo los libraré y los purificaré de todas sus infidelidades. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, y todos tendrán un solo pastor. Caminarán según mis leyes, y cumplirán mis preceptos, y los pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, donde vivieron sus antepasados. Ellos, sus hijos y sus nietos, vivirán allí para siempre, y mi siervo David será su príncipe eterno. Y haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno. Haré que se multipliquen, y para siempre colocaré mi santuario en medio de ellos. Habitaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi santuario esté para siempre en medio de ellos, las naciones sabrán que yo, el Señor, he hecho de Israel un pueblo santo. Capítulo 38. El Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, encara a Gog de la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Profetiza contra él y adviértele que así dice el Señor Omnipotente: yo estoy contra ti, Gog, príncipe supremo de Mesec y Tubal. Te haré volver, te pondré garfios en la boca, y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes. Todos ellos están bien armados, son una multitud enorme, con escudos y broqueles. Todos ellos empuñan la espada. Con ellos están Persia, Etiopía y Fut, todos ellos armados con escudos y yelmos. Gomer también está allí con todas sus tropas, y también Bet Togarma desde el lejano norte, con todas sus tropas y muchos ejércitos que son tus aliados. Prepárate, mantente alerta tú y toda la multitud que está reunida a tu alrededor, ponlos bajo tu mando. Al cabo de muchos días se te encomendará una misión. Después de muchos años invadirás un país que se ha recuperado de la guerra, una nación que durante mucho tiempo estuvo en ruinas, pero que ha sido reunido de entre los muchos pueblos en los montes de Israel. Ha sido sacado de entre las naciones y ahora vive confiado, pero tú lo invadirás como un huracán. Tú con todas tus tropas y todos tus aliados serás como un nubarrón que cubrirá la tierra. Así dice el Señor Omnipotente:
En aquel día harás proyectos y maquinarás un plan perverso, y dirás: invadiré a un país indefenso, atacaré a un pueblo pacífico que habita confiado en ciudades sin muros, puertas y cerrojos, lo saquearé y me llevaré el botín, atacaré a las ciudades reconstruidas de entre las ruinas, al pueblo reunido allí de entre las naciones. Es un pueblo rico en ganado y posesiones, que se cree el centro del mundo. La gente de Sabá y de Dan, y los comerciantes de Tarsis y todos sus potentados te preguntarán: ¿a qué vienes? ¿A despojarnos de todo lo nuestro? ¿Para eso reuniste a tus tropas? ¿Para quitarnos la plata y el oro y llevarte nuestros ganados y posesiones? ¿Para alzarte con un enorme botín? Por eso, hijo de hombre, profetiza contra Gog y adviértele que así dice el Señor Omnipotente: en aquel día, ¿acaso no te enterarás de que mi pueblo Israel vive confiado? Vendrás desde el lejano norte, desde el lugar donde habitas, junto con otros pueblos numerosos. Todos ellos vendrán montados a caballo y serán una gran multitud, un ejército poderoso. En los últimos días atacarás a mi pueblo Israel, y como un nubarrón cubrirás el país. Yo haré que tú, Gog, vengas contra mi tierra, para que las naciones me conozcan, y para que por medio de ti mi santidad se manifieste ante todos ellos. Así dice el Señor Omnipotente. A ti me refería yo cuando en tiempos pasados hablé por medio de mis siervos, los profetas de Israel. En aquel tiempo y durante años ellos profetizaron que yo te haría venir contra los israelitas, pero el día en que Gog invada a Israel, mi ira se encenderá con furor. Lo afirma el Señor Omnipotente. En el ardor de mi ira, declaro que en aquel momento habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. Ante mí temblarán los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, los reptiles que se arrastran, y toda la gente que hay sobre la faz de la tierra. Se derrumbarán los montes, se desplomarán las pendientes escarpadas, y todos los muros se vendrán abajo. En todos los montes convocaré a la guerra contra Gog, y la espada de cada cual se volverá contra su prójimo, afirma el Señor. Yo juzgaré a Gog con peste y con sangre, sobre él y sobre sus tropas, lo mismo que sobre todas sus naciones aliadas. Haré caer lluvias torrenciales, granizo, fuego y azufre. De esta manera mostraré mi grandeza y mi santidad, y me daré a conocer ante muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy el Señor.